Solicito a la señora secretaria llamar a declarar el decidido por el Estado, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Jorge Correa Sutil. Buenas tardes, puede tomar asiento. Le solicito manifestar ante la Corte su nacionalidad y lugar de residencia. Soy chileno y vivo en Santiago de Chile. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre las particularidades de la justicia transicional en Chile y el programa de reparación a las víctimas de derechos humanos ocurridos entre 1973 y 1990, implementado por los gobiernos democráticos. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o defensa legal ante la Corte. Solicito al testigo que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor, ¿jura o declara solemnemente que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro. Siéntese, por favor. Gracias. Muy bien, se le concede la palabra a los señores agentes del Estado chileno para que realicen sus preguntas. Adelante. Gracias, señor presidente. Jaime Madariaga, coagente del Estado chileno. Señor Correa, buenas tardes. ¿Podría hablarnos, por favor, sobre su experiencia personal y profesional en los hechos que nos convocan? Sí, soy abogado, he dedicado mi vida a la actividad académica y a la pública. En lo académico me he dedicado a la teoría del derecho y al derecho público en general. En la actividad más pública, que supongo que por eso estoy aquí, fui secretario de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión RETIG. Posteriormente colaboré con el gobierno del presidente Elwin en temas de derechos humanos y en temas de reformas judiciales, que han sido el tema al cual me he dedicado en mi actividad más académica. Posteriormente serví en la comisión asesora que convocó el presidente Lagos para un programa de derechos humanos en su gobierno y asumí el año 2001 como subsecretario del Interior, a cuyo cargo estaba el programa de derechos humanos, y no habiendo una subsecretaría de derechos humanos en Chile, buena parte de estos temas estaban radicados en esa subsecretaría. Posteriormente serví como ministro del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2009, y después he estado dedicado a la actividad más bien privada y académica. Gracias. Señor Correa, ¿qué puede decirnos de la investigación de los terribles hechos de tortura que ocurrieron en Chile entre los años 1973 y 1990? Y particularmente, ¿qué puede decirnos de los oprobiosos consejos de guerra? Presidente, no creo ser un testigo abonado en materia para dar cuenta sobre las investigaciones judiciales llevadas a cabo. Si bien soy un lector voraz de prensa y puedo decir de que ha habido en eso un avance, particularmente a partir del informe en el año 2004. Y los jueces han dedicado, han de oficio asumido varias causas y producto de querellas criminales sobre tortura. No creo ser un testigo abonado en cuanto hayan avanzado o retrocedido esas causas, y por cierto no en la precisa causa que aquí se trata. En lo que sí he participado es en la investigación que el Estado ha hecho sobre los casos de tortura en comisiones de verdad, o sea, al margen del proceso o del foro judicial. En eso, como señalé, fui secretario de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Esta no tuvo un mandato de investigar los casos de tortura, que sí tuvo el mandato de hacerse cargo de todos aquellos casos que hubieran resultado con muerte o desaparición de la víctima.
y muchos de ellos naturalmente habían sido precedidos de casos de tortura, con lo cual la comisión pudo hacerse cargo de los casos de tortura con resultado de muerte o desaparición, y ese cometido sí lo enfrentó. Las razones por las cuales la comisión no acometió tareas específicas en el caso de tortura si se me pregunta, podré explicarlo. Creo que tienen relación con el contexto político de la época y el contexto político chileno. Pero la comisión, yo diría, a través de los casos de ejecuciones y de desapariciones, se hizo cargo de todos aquellos, con excepción de la tortura, ya lo mencionaré, de todos aquellos casos que habían sido negados, ocultados y negados por la dictadura. Y ese fue el cometido esencial, se le llamó las más graves violaciones de derechos humanos. Esto incluía el resto de las formas de violaciones de derechos humanos, el exilio, la pérdida de trabajo por razones políticas, el exilio interno dentro de Chile o relegaciones las llamaban, eran todas reconocidas por el gobierno de Chile. Entonces quedaban los casos de desaparición, los casos de muerte y los casos de tortura. Y los casos de tortura entonces eran los únicos que no estaban en el cometido de la comisión, salvo con resultado de muerte, y que habían sido negados y ocultados por la dictadura militar. En ese sentido, la comisión tuvo una especial atención sobre las situaciones de tortura, y por ello hizo un relato, si bien no en cada uno de los casos, intentó hacer un relato general sobre la práctica de la tortura en Chile durante los diversos periodos en los cuales dividió durante los cuales caracterizó la represión. Y así habló de la frecuencia de la tortura, de los métodos típicos de la tortura que se emplearon en cada periodo, de los propósitos con que se empleó la tortura en diversos contextos, de los agentes que practicaron la tortura, aunque sin nombrarlo, estimó que eso violaba el debido proceso, los recintos donde se había practicado la tortura, e ilustró con casos que se llamaron emblemáticos, particularmente con aquellos que habían tenido resultado de muerte, ilustró lo que había explicado más abstractamente sobre estos métodos de tortura en cada periodo. En el periodo del año 1973, que es el que entiendo interesa especialmente a esta honorable comisión, el informe afirma que se empleó habitualmente como método para obtener confesiones en consejos de guerra. Y respecto particularmente del Consejo de Guerra que ocupa la presente causa, hubo una declaración expresa de la Comisión respecto de que se había practicado la tortura. Si el señor presidente me lo permite, puedo leer un párrafo muy breve en el cual así se afirma. Dice, la Fuerza Aérea destinó dependencias, esto está en la visión general de lo ocurrido en la región metropolitana en el año 1973, en la página 116 del informe que actualmente circula vía Internet. Dice, la Fuerza Aérea destinó dependencias de la Academia de Guerra, AGA, como centro de detenidos y transitoriamente en algunos casos la base aérea El Bosque. En el primero de los nombrados, Academia de Guerra, permanecieron privadas de libertad todas las personas que fueron procesadas en el Consejo de Guerra 173 de la Fuerza Aérea. Los interrogatorios a los prisioneros eran generalmente efectuados por miembros del Servicio de Inteligencia Institucional y se ha podido establecer que en ese lugar la tortura se practicaba habitualmente sobre los detenidos. O sea, hay una declaración expresa de práctica de tortura por parte del Estado de Chile en el caso de las personas que estaban en este Consejo de Guerra, que no formaba parte del cometido de acción porque, salvo el caso de Bachelet, las restantes personas logran sobrevivir. Este es el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, un informe Rettig. A partir de ese momento puedo declarar que me parece a mí que las prácticas de la tortura, más allá de los casos con resultado de muerte, quedó enteramente entregado a la esfera judicial. La iniciativa política se centró en intensificar y en, yo diría, presionar a los jueces para que asumieran la investigación, particularmente en los casos de detenidos desaparecidos, pero el tema de del repudio penal a la práctica de la tortura no fue una prioridad política en el gobierno de Aylwin, no fue una prioridad de la opinión pública, me parece a mí, es mi propia percepción, y por lo que yo percibí, por los dilemas que el gobierno tenía que enfrentar, a los cuales yo era llamado a
a asesorar o a participar en reuniones, yo no recuerdo que hayan habido intensas peticiones en el ámbito o que pudieran llegar al ámbito político respecto de hacerse cargo de la tortura. El problema central para el gobierno y el problema central de opinión pública, si el Poder Judicial iba a enfrentar o no iba a enfrentar el caso de detenidos desaparecidos. Ese era el estado de la opinión pública en el país hasta que cambia la Corte Suprema, estamos hablando de 10 años después, y que Pinochet es detenido en Londres. Eso cambia radicalmente el ambiente yo diría, de pasividad, de indiferencia casi hacia las violaciones a los derechos humanos después de la entrega del informe Rettig. Y eso reinicia el tema con fuerza en la opinión pública chilena, en la sensibilidad de los chilenos. Surge una mesa de diálogo donde las Fuerzas Armadas, si bien no colaboran a dar cuenta de la suerte corrida por los detenidos desaparecidos, reconocen esta práctica y la repudian por primera vez en la historia. La investigación y ejecución de la tortura no es tampoco en ese lugar un tema, y más bien diría yo que este tema se vuelve a generar en la agenda el año 2003. Mi recuerdo, señor presidente, es que esto surge fundamentalmente por una insistencia de un número muy reducido de personas que insisten ante el gobierno, me toca a mí recibirlos, de la necesidad de que el Estado haga lo que había hecho con el caso de detenidos desaparecidos en el informe Rettig, lo haga también y reconozca entonces los casos de tortura individualmente y no solo como una práctica habitual, con relatos de unos pocos casos. Esas peticiones, que no son un debate de opinión pública, insisto, muy insistentes opiniones, la doctora Paz Rojas, recuerdo yo como la gran gestora de esta actividad, encuentran la dificultad en el gobierno de señalar de que es muy difícil para una comisión gubernamental o presidencial reconocer 30 años después los casos de tortura por la falta de evidencia que naturalmente queda sobre ella. Y eso entrampa la posibilidad de hacerlo hasta que a fines de 2003 o ya en el año 2004 surge la alternativa de pensar en reconocer los casos de prisión política y que en ellos hay una práctica de tortura porque estaba establecido ya en el informe Rettig que se había practicado, y yo diría que está en el país. De esa manera se constituye en el año 2003 una comisión que lleva el nombre de quien la presidiera, el obispo Sergio Valech, en la comisión Valech, en el cual sí, por primera vez, el Estado de Chile, entiendo que el texto se publica a comienzos del 2004, hay un reconocimiento individual de los casos de tortura, hay una descripción bastante más pormenorizada de la práctica de la tortura, recintos nuevamente, etcétera, etcétera, víctimas, forma en que se practicaba y demás, en un informe que está concentrado no ya en los casos de tortura con resultado de muerte, sino de la práctica generalizada de la tortura en el país. Esto ocurre el año 2004. Eso puedo decir yo que es la investigación estatal sobre la tortura en la situación chilena. Señor Correa, sin sacarlo de este punto, un detalle que tal vez sea bueno aclarar a Cortes, el año de esa primera comisión y qué dificultades habían, pero me interesa ubicarla temporoespacialmente. La comisión Rettig, quedó ahí un poco en el tema de en qué años funcionó. La comisión Rettig se constituye en el año 1990 y entrega su informe en febrero de 1991. Ese es un acto iniciático del gobierno del presidente Elwin. Yo estuve en la discusión del programa de derechos humanos y puedo testificar de que fue un acto yo diría, de coraje del propio presidente, en general desaconsejado por su gobierno y sus más cercanos, que lo veían como un riesgo serio de involución y de volver a colocar a los militares en el debate público y en el riesgo de un golpe de Estado. Mirábamos la situación argentina con temor después de Tablada y de Mayo. Perfecto. Gracias. Y
Continuando hacia... Y mirábamos la situación uruguaya, donde el propio pueblo había decidido que esto no se discutiera. Entonces era una discusión bastante álgida de si tenía que enfrentarse o no tenía que enfrentarse al tema de derechos humanos. Más bien el modelo para Chile era el modelo español, donde el tema no siquiera se había planteado. Por lo tanto, yo diría que ahí fue el liderazgo del presidente Elwin el que llevó a constituir la idea de una comisión de que no se podía consolidar una democracia o siquiera transitar a una democracia más sólida si no se enfrentaba a este tema moral. Perfecto. Y no era posible hacerlo judicialmente, definitivamente. Las condiciones no estaban dadas. Y continuando, ¿podría relatar a la Corte sobre cómo se desarrollaron los consejos de guerra y los efectos de estas decisiones que se tomaron por esos tribunales militares? Los consejos de guerra, yo no puedo testificar sobre los consejos de guerra, no los conocí, pero el informe Rettig trata largamente sobre los consejos de guerra, destina un capítulo completo y desacredita la validez de los consejos de guerra. Destaca que hay ausencia de restricciones irracionales y muy severas e impeditivas del derecho a la defensa, señala que hay falta de fundamentación de las sentencias, señala que hay una desatención grave y ostentosa a las formas legales, como la falta de individualización de testigos, prescindencia de descargos, enjuiciamiento a menores, vulneración del principio de legalidad en la determinación de las sanciones, abuso de la confesión como medio de prueba. Me parece a mí que para cualquiera que lea el informe Rettig, lo que el Estado de Chile está declarando es que los consejos de guerra son una mascarada de justicia, que es una forma de represión injustificable, que no validan las sentencias que allí se dictan. Si se me permite citar simplemente un párrafo, habla de que en muchos casos ni siquiera se llevaron a cabo estos consejos de guerra. Los consejos de guerra se informaron después de que las personas habían sido asesinadas al margen de todo proceso legal y se inventaron consejos de guerra como modo de ocultar que se hubiera fusilado a las personas sin ninguna forma y al margen de todo proceso. Se añade la pobre asesoría jurídica, como dije, en muchos casos se ilustra que los consejos de guerra, las condenas estaban predeterminadas por orden militar y por lo tanto lo que hacían los fiscales y los jueces en los consejos de guerra era simplemente acatar una orden militar que le estimaban como inevitable y como ajustada a lo que era la doctrina de seguridad nacional en ese momento. Terminan estos párrafos, leo de la página 103, dice: la Comisión, según adelantamos, ha comprobado que en esta etapa todos ellos, refiriéndose a los consejos de guerra, o por lo menos una proporción abrumadora de ellos, fueron precedidos por formas de amedrentamiento físico y psíquico, cuando no por la tortura pura y simple. En tales circunstancias, la Comisión se encuentra moralmente impedida para aceptar que en ningún consejo de guerra de 1973 los interrogados, encausados y condenados hayan tenido verdaderamente un debido proceso. El derecho a defensa fue también, por lo general, suprimido o severamente restringido. Entonces yo diría que a partir de este informe de la Comisión Rettig, el Estado de Chile tiene una doble posición frente a los consejos de guerra. Por una parte, no se han invalidado jurídicamente las sentencias y por otra parte hay una declaración estatal de que esas han sido solo una mascarada y que no han tenido un debido proceso. Ahora, ¿qué es lo que va penetrando socialmente? Es una pregunta ya más difícil. Yo no soy sociólogo, no creo que esto haya sido medido, pero sí me atrevo a decir que el informe Rettig va produciendo, o estas verdades van produciendo en el tiempo, efectos cada vez más penetradores. Me parece a mí que las verdades que el informe pone sobre la mesa nunca fueron
discutidas en sus méritos. O sea, estos hechos quedaron como establecidos como verdaderos. Nadie dijo a Pedro no lo mataron, a Juan no lo secuestraron, a Diego no lo torturaron. Las situaciones quedaron establecidas como verdades. Pero claro, se siguió hablando de excesos, se siguió hablando de... Ya no se dejó de hablar de presuntas víctimas. Se dejó el lenguaje hostil de que eran humanoides. Esta era una frase que usaba uno de los miembros de la Junta de Gobierno que gobernaba el país. Decía que los comunistas no tenían derechos humanos porque eran humanoides. Eso comienza a suprimirse del lenguaje público, afortunadamente, con el impacto del informe Rettig. Pero las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema reaccionan negativamente a este informe. Si bien no discuten la verdad de cada una de las situaciones, dicen que este es un informe que excede su competencia, que es falaz, que se ha entregado a las versiones que ha entregado la Iglesia Católica y el comunismo, que ha excedido con mucho su competencia, etcétera. Y tienen que pasar largos 10 años o más, 15 años, para que las Fuerzas Armadas finalmente reconozcan que esto ha ocurrido y que no está dentro de la doctrina militar hacer lo que hicieron y hacer un reconocimiento expreso y que comiencen a hacer gestos hacia las víctimas de sus propias filas y que la Corte Suprema también reconozca que obró contra los derechos fundamentales. Yo diría que eso va cambiando el ambiente de la opinión pública y afortunadamente en Chile hoy ya nadie se inscribe en las tesis de justificación de violaciones a los derechos humanos, pero ha sido un camino largo y tortuoso y lleno de sucesivas oleadas en el caso chileno. ¿Nos podría señalar qué acciones ha tomado el Estado para restablecer la honra de las víctimas de los consejos de guerras? Personas que, como escuchamos en el relato anterior, fueron cruelmente torturadas durante la dictadura. Lo primero, creo yo, que el Estado de Chile hizo fue restablecer la verdad en estas secuencias que he señalado y con estos retrasos o con estas capacidades o con estos alcances que he indicado. Y me parece que es por lejos la medida de reparación, a mi juicio, más importante. No repara, obviamente. Pero me parece a mí que restablece la verdad, le pone nombre a aquello que no tenía palabras, termina por condenar lo que era injustificable, no con la fuerza de una sentencia judicial, que sin duda es lo que siempre tiene más capacidad de hacerlo, pero yo diría que logra una condena social sobre estos hechos que me parece a mí que es lo principal para lograr el objetivo de nunca más. Sobre las víctimas en específico, el Estado de Chile, cuando reconoce la verdad de estos hechos, avanza en políticas de reparación. Antes de eso, no avanza en políticas de reparación, habría sido completamente imposible y yo creo contraproducente. Las víctimas han reaccionado diciendo que eso era vender el nombre o el recuerdo o su honra. Y por lo tanto va restableciendo o va haciendo políticas de reparación solo a partir de la verdad, que me parece una secuencia muy importante. En el caso de las víctimas del informe Rettig, que insisto son los casos de muerte o desaparición, la reparación consiste en medidas simbólicas, desde luego la verdad, que me parece la más importante, las pensiones vitalicias para padres, cónyuges y temporales para los hijos, las becas de estudio para los hijos, las atenciones de salud, las exenciones de servicio militar, la asistencia judicial y social para impetrar verdad y beneficios. Entre las simbólicas, recuperación de lugares emblemáticos, memoriales, placas recordatorias, parques, cementerios, museo de la memoria, instauración de fechas de recordación y al interior de las Fuerzas Armadas, en algunos casos, gestos hacia las personas que ellos mismos, de entre sus filas, que habían violado los derechos, respecto de quienes se habían violado los derechos humanos. Por lo menos algunas formas de reconocimiento, Prat, Bachelet y otros. En el caso
reconocidos como prisioneros políticos y torturados. Los beneficios vienen concedidos por una ley posterior al informe Valech que he señalado del año 2004. Los materiales consisten en pensiones personales, en becas de estudio, en beneficios médicos, en asistencia para impetrar los beneficios. Y los inmateriales, que me parecen los más importantes, la proclamación de la verdad, los memoriales y algunas ceremonias públicas. En cuanto al restablecimiento de la verdad, me parece a mí que, como señalaba recién, los consejos de guerra, que es lo específico que aquí interesa, quedan desacreditados por el Estado de Chile como acciones lícitas o válidas del Estado. Aunque, como he dicho, no recuerdo iniciativa estatal alguna o requerimiento hacia el poder político para invalidarlas en los periodos en los cuales yo he sido actor, formalmente por vía judicial, y esto hace que haya relativa inacción en ese tema hasta el año 2005, en que se logra una reforma constitucional sustantiva, y entonces se restablece la capacidad de la Corte Suprema para tener superintendencia, lo llamamos nosotros, directiva correccional y económica sobre los tribunales militares en tiempo de guerra. Pero eso ocurre solo a partir del año 2005. Es una larga transición con progresos relativos, acotados y muy largos en el tiempo. No hay más preguntas, honorario Cortés. Muchas gracias, señor agente. Le concedemos el uso de la palabra para formular los interrogantes a los señores representantes de las presuntas víctimas. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Solo para que quede muy claro, la fecha del informe de la Comisión Rettig fue ¿en qué año fue? Lo entregamos en el mes de febrero, el 8 de febrero de 1990, y el presidente lo dio a conocer al país el 4 de marzo de 1991. El párrafo que usted nos leyó de ese informe Rettig, a juicio de usted, deja absolutamente claro que los consejos de guerra fueron fraudes. Sí. Y a juicio de usted, ese párrafo que usted nos leyó afirma que las personas sometidas a los consejos de guerra, específicamente los consejos de guerra del caso Bachelet, fueron sometidos a tortura. Sí. Ahora, no reconoce a las víctimas individualmente con su nombre porque su cometido se singulariza solo en los casos de desaparición o muerte, y por lo tanto solo singulariza el caso de Bachelet, pero hay las afirmaciones que desacreditan los consejos de guerra y que afirman la práctica de tortura en el Consejo de Guerra 173, con los términos que he señalado. Usted, como secretario ejecutivo de la Comisión Rettig, podrá recordar una recomendación que la Comisión Rettig hizo. Si me permite el señor presidente leer brevemente. Esta comisión se permite proponer que el Estado, representado por su excelencia el presidente de la República, o por el Congreso, o por una ley, restablezca solemnemente y expresamente la dignidad de las víctimas en cuanto ellas han sido acusadas de delitos que nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios adecuados para defenderse. ¿Nos podría contar cuáles han sido las medidas que el Estado ha impulsado en cumplimiento de esta recomendación? Como decía, el gobierno más que el Estado, los actores más políticos, se concentraron en la presión hacia el mundo militar para poder obtener, en primer lugar, la condena del jefe de la policía secreta, que había sido el principal agente de violación de derechos humanos, y en segundo lugar, para lograr que los tribunales, que en ese momento eran los agentes de investigación, se hicieran cargo de los casos con resultado de muerte, y particularmente los casos de desaparición forzada en que los familiares no saben de la suerte corrida por sus familiares. No recuerdo yo iniciativas tomadas por el Estado de Chile hasta la Comisión Valech para hacerse cargo de los casos de tortura sin resultado de muerte. No recuerdo ni acción gubernamental, ni acción estatal en general, o sea, estoy hablando de tribunales, ni presión de la opinión pública, ni requerimientos al gobierno que hubieran sido particularmente intensos. Hasta el año 2003 o 2002.
en que vuelve a surgir el tema de la tortura como un tema, estamos hablando de 30 años después, señor presidente, pero resurge en el ambiente chileno de que esto es una realidad de la cual podemos ahora, con otra Corte Suprema además, hacernos cargo. Pero hoy, al 2015, ¿existió alguna medida concreta de restablecimiento solemne y explícito del buen nombre de personas condenadas en Consejo? La comisión Valech se hace cargo de la tortura, no exactamente de los consejos de guerra. La reforma constitucional del año 2005 permite a la Corte Suprema hacerse cargo de estas situaciones. Y entiendo, pero no tengo el detalle, de que han habido algunas ceremonias en el mundo militar para restablecer de alguna manera el buen nombre que había sido mancillado por estos consejos de guerra. Hasta esas ceremonias más entiendo que no ha habido. Concretamente, ¿existe un programa del gobierno que tenga como objeto la reparación individual de personas condenadas por consejos de guerra? No, los programas que el gobierno lleva a cabo dicen relación con las víctimas de exilio, con las víctimas de exoneración política, que no ha funcionado bien, pero eso al margen, con las víctimas con los familiares de víctimas de muertos y desaparecidos y con los familiares de personas que han padecido tortura. Hay casos en los cuales las víctimas de consejos de guerra coinciden con estas mismas situaciones, ya sea porque la víctima falleció, fue asesinada, digamos, con resultado de muerte, y en ese caso sí entra en la categoría de un programa que es el primero, o que la víctima haya sido torturada y haya sido reconocida por el informe Valech, caso en el cual tiene beneficios, pero como torturado y como ejecutado político, no como víctima específica de consejos de guerra. Correcto. ¿Usted como las reparaciones son solo simbólicas en ese caso. Usted como subsecretario del Interior en su declaración habló que estuvo a cargo de la creación o puesta en marcha del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y ya existía cuando yo llegué allí. Perfecto. ¿Usted nos podría decir cuáles son las atribuciones judiciales de ese programa? Trataré de recordarlas, presidente. Estoy bajo juramento, pero no estoy seguro de poder decir verdad precisa en esta materia porque puedo no recordarlo bien. Pero tiene atribuciones en lo esencial para perseguir judicialmente las causas allí donde ellas permitan conocer la suerte corrida por los detenidos desaparecidos. Prestar también asistencia jurídica y social a las víctimas para que puedan impetrar los beneficios que el Estado ha concedido en estos casos. Creo que son las dos atribuciones fundamentales. Puedo estarme saltando más de alguna. Concretamente, ¿el programa de Derechos Humanos tiene atribución en cuanto a la tortura? No tengo certeza, presidente. Yo salí del gobierno el año 2005 en que empezaron los beneficios, pero me parece que el programa sí se hace cargo de la orientación jurídica y social para impedrar los beneficios de carácter material que han tenido los casos de tortura. Pero el programa no tiene atribuciones para perseguir judicialmente los casos de tortura. Eso corresponde en el viejo sistema inquisitorial chileno a investigaciones judiciales y la iniciativa a las partes interesadas. Sin embargo, el propio Poder Judicial, ya con el cambio, diría yo, de opinión pública y los cambios de jueces, toma sobre sí la responsabilidad de investigar de oficio, sin necesidad de requerimiento. Van alrededor de 1000 causas o más abiertas, los casos de violaciones de derechos humanos. Ahora, ¿cuáles han abierto y cuáles no? No tengo precisión, no conozco en detalle. Pero en casos de tortura. Yo entiendo que hay varios casos de tortura abiertos. Ahora, ¿cuáles son los casos de tortura abiertos? Si hay algunos que están abiertos de oficio o todos ellos han requerido acción privada, no lo sé. Perfecto. ¿El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior tiene atribuciones para presentar recursos de revisión ante la Corte Suprema? Yo creo que sí, en la medida, me parece a mí que sí, en la medida en que eso esté dentro de su cometido
que esencialmente consiste en la búsqueda de la verdad, de la suerte corrida por los detenidos desaparecidos. Ahora, en la práctica, el cometido así definido tan delgadamente, que fue la forma en que pasara esta ley, si no, no se habría aprobado, yo diría que el Programa de Derechos Humanos ha excedido con creces ese objetivo de buscar la suerte corrida por los detenidos desaparecidos y ha actuado como un actor de persecución de sanciones en los casos de violaciones de derechos humanos con resultado de muerte o desaparición. Si lo ha hecho en caso de tortura o no, fue después del año 2006 en que yo ya estaba en el Tribunal Constitucional, así que estoy muy afuera del tema. ¿Usted sabe si el Programa de Derechos Humanos ha presentado recursos de revisión? No lo sé. En los programas de reparación del Estado, ¿cómo se ha implementado la obligación de investigar casos de tortura de oficio? No es esa una de las tareas que el Estado haya acometido a sí mismo. Ahora, la presión pública, y supongo que en parte la presión política, ha llevado al Poder Judicial a iniciar de oficio algunas causas de violaciones a derechos humanos. Pero en general esto ha operado sobre la base de iniciativa de las propias víctimas o de sus familiares y de alguna con asistencia jurídica gratuita del programa que el Estado presta en general para eso, que es una corporación de asistencia judicial para pobres. Perfecto. En relación a la Comisión Valech, ¿usted sabe cuál era el estándar que tomó la Comisión Valech para calificar si una persona era torturada o no? El estándar jugó en torno a la detención que se estableció como ilegal, casi como una presunción, porque habían suficientes antecedentes acumulados en el informe Rettig al respecto. Los detalles no formé parte yo de la Comisión Valech y estaba en ese minuto como subsecretario de Interior, que tiene todas las tareas imaginables en el país. No estuve concentrado en los criterios más finos, no creo ser en eso un testigo abonado. Puedo dar opiniones de lo que recuerdo, pero no quisiera hacer una declaración como testigo sobre un tema que no manejo. Perfecto. Pero usted nos podría decir cuáles pruebas o antecedentes que se tenía que aportar a la Comisión Valech. La detención, fundamentalmente. Y precisamente cómo se acreditaba la detención. Chile siguió siendo un Estado que venía de tradición borbónica, habían registros. Eso ayudó notablemente. En Chile se hacían registros de autopsia de las personas que llegaban asesinadas en el año 73. Luego la práctica naturalmente se sofisticó y se evitó esto. Hay muchos casos en los cuales los detenidos fueron llevados a lugares donde se registraban sus detenciones. No es el caso de desde luego no es el caso de las torturas que se practicaron en la Academia de Guerra, donde no había registro alguno, pero es el caso de las cárceles públicas que ocuparon a muchos, es el caso de algunos campos de prisioneros que se reconocieron, se permitieron allí visitas, Cruz Roja, etcétera. Por lo tanto, hay una cantidad de registros. En el resto de los casos, el testimonio fue un antecedente muy valioso. ¿Usted recuerda cuántas personas fueron reconocidas como víctimas de tortura en la Comisión Valech? Un aproximado. Lo anoté preparando esta declaración, pero está en los registros. No creo ser yo un testigo en esa materia. Lo tengo anotado. No lo anoté. No lo anoté. Pero está en internet esto. Según el expediente del proceso que se acompaña a la Comisión Valech, sí, fueron cerca de 30.000. La pregunta iba dirigida a que cuando usted fue subsecretario del Interior y se presentó el informe Valech con estas 30.000 personas inicialmente, ¿usted tiene conocimiento que se haya iniciado 30.000 investigaciones de oficio por parte del Estado? No, estoy prácticamente seguro que no ocurrió así. Esto fue el 2004, la Comisión Valech. Con alguna prolongación después, porque se lleva. ¿Usted sabe cuál es el destino actual de los expedientes, de los archivos de la Comisión Valech al 2015? Los archivos de la Comisión Rettig y la Comisión Valech, esto ha sido objeto de mucha polémica, han sido declarados en reserva por la
periodo de tiempo, entiendo 50 años en el caso de la Comisión Balich y en el caso de la Comisión Rettig indefinidamente. La razón en el caso de la Comisión Rettig es que, de lo contrario, no habríamos obtenido declaraciones de las personas. En esa era una época todavía de mucho temor, de mucha sensación de que había posibilidad de represalia, incluso de involución democrática, y entonces la garantía esencial para obtener declaraciones era que se hacían bajo secreto de reserva. Fue parte de la definición legal de la Comisión Rettig. Y sin eso, insisto, habría sido imposible su trabajo. Y una vez que las personas declararon bajo esa condición, se ha estimado por el Estado de Chile que sería una traición a ellos dar a conocer esos antecedentes, quedando ellos naturalmente en la libertad de darlos a conocer de la manera que lo estimen del caso, digamos, pero no es la comisión la que debe darlos a conocer. Lo mismo, entiendo, ocurre en la Comisión Balich. Se agrega además, y yo creo que en la Comisión Rettig también, no es fácil confesar la tortura. Yo no he sido víctima de ella, pero viví las declaraciones en el y créame que en muchos casos se produjeron testimonios que la gente nunca había hecho ni siquiera al interior de sus familias. Y por lo tanto se producían en la situación de familias que venían algunos de sus miembros a declarar, en que los hijos se enteraban allí lo que había hecho o no había hecho la madre luego de la desaparición, en que la madre se enteraba cuál había sido la actitud de los hijos, en que habían emociones muy fuertes. Y naturalmente todo eso queda dentro de la privacidad de una familia que optó por hacer pública su declaración y naturalmente quedando ellos en la libertad de darlo a conocer al público, pero no nos pareció que éramos nosotros los que debíamos darlo a conocer. Por lo tanto, creo que el Estado de Chile o el Gobierno de Chile ha sido celoso en mantener la reserva de esas declaraciones y, en mi parecer, lo ha hecho justificadamente. Podríamos decir que... Sin perjuicio de que todos los antecedentes, en el caso de la Comisión Rettig, fueron remitidos a los tribunales de justicia para que se continuara la investigación. Y fue una de las formas de presionar a la justicia para... habían ahí algunos antecedentes novedosos, muchos de ellos ya los tenían los tribunales y creo yo que fue, en mi percepción personal, un acto de incorporación de nuevos antecedentes a los procesos judiciales, pero sobre todo un acto de presión, de decirle, mire, haga algo con esta información que el Estado de Chile, el Gobierno, ha logrado reunir en una comisión y que el Poder Judicial hasta aquí ha sido enteramente renuente a investigar. Entonces la Comisión Rettig aportó antecedentes al Poder Judicial. La Comisión Sí, Balich... muchas veces repitió antecedentes y en algunos casos los aportó nuevos. ¿Y en el caso de la Comisión Balich? Entiendo que no. Si un juez quisiera investigar un caso de tortura, ¿puede acceder a la comisión, a los archivos de la Comisión Balich? No lo sé. Entiendo que no. Por las reglas de la propia comisión, pero no sé si hay una excepción judicial a ello. No lo sé. Es claro que el público en general no puede acceder. Ya. Sí, el público en general no puede acceder. Ahora, si ¿cómo se trata un requerimiento judicial? Los requerimientos judiciales de los espero no equivocarme, pero los jueces sí podían acceder a las carpetas de los informes Rettig con el requerimiento de reserva respecto de aquellas cuestiones que pudieran corresponder a la vida privada. Ese es de la reacción que tenía el programa de Derechos Humanos. No sé la reacción que han tenido quienes custodian los reportes de la Comisión Balich. Para terminar, don Jorge, en el caso del secreto de los archivos de la Comisión Balich, evidentemente entendemos las razones prácticas o argumentos de sentido común, pero debe haberse hecho el análisis desde la perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos sobre el secreto de esa investigación. ¿Tiene usted información sobre eso? No. ¿Y cuál es su opinión como testigo experto? Insisto, creo que o por lo menos se tenga presente que por favor, se trata de un testigo. ¿Me permite? Disculpe. Sí, señor agente. Objeción en el sentido que se trata de un testigo, no es un perito, y si bien es abogado, tiene opinión y fue subsecretario, no es un abogado que se dedique a materia de derecho internacional, menos de derecho
de los Derechos Humanos, entonces se le está haciendo una pregunta en calidad de perito. Entiende que es un abogado de alto reconocimiento profesional en el país, incluso ha estado en el Tribunal Constitucional, pero su expertise no es Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se está pidiendo una opinión muy técnica y precisa en esa materia que esto no es un peritaje, es un testimonio. Muy bien. Permitimos la pregunta y, por favor, con las consideraciones que ha hecho el señor agente, por favor, responda. ¿Cómo no, presidente? Voy a dar una respuesta más política, a lo mejor que jurídica, porque no obstante no conocer el detalle de los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos frente a esa situación, sí puedo decir de que en mi percepción la decisión política de mantener en reserva es una decisión correcta, en el sentido doble de proteger la entrega de antecedentes, en el caso de la Comisión Rettig particularmente, creo que no ya en la de Valech, este argumento corre para la Comisión Rettig, de personas que podían tener temor de entregar públicamente esos antecedentes. Lo segundo dice relación con la privacidad de situaciones personales que las personas pueden querer dar a conocer o no querer dar a conocer. La forma en que fueron torturados es un antecedente que no todas las personas seguramente quieren dar en detalle públicamente. Estaban abiertos los caminos, y siguen abiertos los caminos de la persecución judicial o de la pública de estos hechos. Estas comisiones tuvieron por objeto reconocer la verdad y reparar. Y me parece que no para los efectos judiciales, pero para los efectos de reconocer la verdad y para reparar, no es indispensable que los testimonios de las víctimas estén al alcance de la opinión pública. Esa es mi percepción. Ahora, naturalmente, la declaración pública, fue el caso sudafricano, por ejemplo, producen un impacto mucho más fuerte que aquel impacto que puede producir un tercero relatando los hechos, que es el caso de las comisiones. Pero la particular situación de temor, creo yo, en el caso de la Comisión Rettig en Chile, hizo desaconsejable esa opción y más bien se declaró en cámara, o sea, bajo reserva. Y creo que son, hasta donde yo recuerdo, pero no recuerdo haber discutido este punto expresamente, fue la razón por la cual se garantizó también la reserva en el caso de la Comisión Valech. Esa es mi percepción más política probablemente que jurídica, o de prudencia política. Para terminar, ¿por qué cree usted que las sentencias de los consejos de guerra respecto de las víctimas aún se mantienen vigentes? No sé exactamente el caso a caso, creo que es una circunstancia desgraciada en el Estado chileno que mantengan formalmente su validez, habiendo una declaración del Estado de Chile que expresamente señala de que no tienen valor, que no pueden ser consideradas con valor jurídico. Me parece que eso dice relación con las razones. Solo podría especular porque no tengo antecedentes caso a caso de por qué se mantienen válidas, pero eso dice relación con las peculiares características de la transición chilena, el tiempo que tomó poder renovar al Poder Judicial, que no fue destituido cuando se inició la transición, y a las peculiares características también de la transición chilena en cuanto a la posibilidad de hacer reformas legales y constitucionales. Insisto, solo el año 2005 fue posible políticamente reformar la Constitución para que la Corte Suprema recuperara aquello que naturalmente debía tener. Me parece que son esos antecedentes políticos de las dificultades con las cuales se ha ido conquistando la verdad, la justicia, en la medida de lo posible, decía el presidente Elwin en una frase muy criticada que yo defiendo. Son esas peculiaridades de la transición chilena las que ha permitido ir dando pasos en largos periodos. Gracias, señor Correa. Muchas gracias, señores representantes de las presuntas víctimas. Me corresponde preguntarle a los señores jueces si tienen inquietudes al declarante. Juez Eduardo Ferrer. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes.
hemos escuchado muy interesantes preguntas. Usted comparece como testigo, en ocasiones también como experto, como perito, lo cual se agradece en esta audiencia. Y yo quisiera, digamos, si nos pudiera decir con toda claridad cuáles son los mecanismos adoptados en el derecho interno a efecto de que los hechos de tortura perpetrados en la época de la dictadura puedan ser investigados y sancionados. Digo, ya se han mencionado algunos elementos, pero quisiera escucharlo con toda claridad, ¿no?, para ilustrar a esta Corte. Primero quiero destacar de que no quisiera de verdad hacer una declaración como perito, porque no lo soy. Soy un testigo que ha vivido esas épocas y tengo reflexiones sobre los puntos, pero no quisiera ser un experto en estos en temas de derecho en esta materia. Los pasos dados para que se investigue y se sancione la tortura fueron concentrados. Primero, no había ninguna expectativa en el año 1990 de que se pudieran investigar los casos de tortura. De verdad, el Poder Judicial se había negado a investigar los casos de desaparición, incluso a investigar la suerte corrida por los detenidos desaparecidos, poder decir, mire, murió, su cuerpo se encuentra aquí o allá. No se trataba de culpar a una persona. La discusión era sobre si la ley de amnistía permitía hacer una investigación para aquello, no para sancionar siquiera a los culpables. Y la presión era, al menos investigue, la investigación estaba en manos de los jueces, la suerte corrida por los detenidos desaparecidos. Toda la presión política se concentró en aquello a partir de la entrega del informe Rettig el año 1990. No había capacidad política de derogar el decreto ley de amnistía y se presionó a los jueces para que al menos se supiera esa verdad. Golpes de verdad, detenciones del jefe de la policía secreta y el de los ministros de la Corte Suprema y concretamente la detención de Pinochet en Londres fueron cambiando paulatinamente el escenario político. Yo diría que hasta ahí, hasta el año 2003, no hay esfuerzos ni políticos, pero tampoco hay, hasta donde llega mi recuerdo, presiones de opinión pública para hacerse cargo específicamente de los casos de tortura con investigación judicial. A partir del año 2003, una vez más, el Estado vuelve a la idea de una comisión porque no visualiza en el Poder Judicial una voluntad de investigación de estos casos, porque no está. Y con la dificultad extraordinaria de que tampoco hay en esas situaciones, es más difícil encontrar prueba y evidencia que evitar casos individuales de tortura. Por lo tanto, se concentra o vuelve sobre la idea de una comisión de verdad como única alternativa para. Pero esa verdad, esa justicia en la medida de lo posible, hace posible más justicia. Y entonces la presión se traslada desde el mundo gubernamental o de las comisiones hacia el mundo judicial. Y el Poder Judicial, ya algo avergonzado, producto de no haber hecho el trabajo que empiezan a hacer en Londres, y los jueces españoles y Garzón, ¿no?, comienza a asumir una tarea que hasta allí nadie creía posible. Entonces es los golpes de verdad y los golpes de justicia alcanzada lo que de verdad abren otras puertas sobre más verdad y justicia. Y entonces se permite empezar a pensar de que es posible dar pasos como los que aquí ocupan a esta Corte. De decir, mire, y las invalidaciones, señor, que habían quedado atrás, como recordaban en una recomendación del informe Rettig, pero que no se había recogido, porque no había la capacidad de presión política para que, o se concentró toda la capacidad de presión política en los casos que la sociedad chilena, creo yo, o por lo menos la política gubernamental, estimaba como los más graves y urgentes. Eran los casos de la suerte corrida por los detenidos desaparecidos, y allí se concentró el tema. Perdón, magistrado, y las tareas de investigación y sanción las ha asumido
o el Poder Judicial a requerimiento de parte o de oficio, o las ha asumido en reformas legales y de cambio de la justicia, como es la reforma del año 2005. Y sobre ellas hay muchas. El país va democratizando su justicia poco a poco. Muy bien, eso quería. Perdón. También. Y respecto a un recurso procesal efectivo que pueda analizar las determinaciones dictadas por los tribunales militares en tiempos de guerra. Solo la doctrina de la Corte Suprema, hasta donde llega mi conocimiento, pero entiendo que es así y es lo que motiva esta instancia nacional. La Corte Suprema entiende, porque así está establecido expresamente en la Constitución, y en ese caso no hace primacía sobre del derecho internacional, es que ella no tiene competencia sobre los tribunales militares en tiempo de guerra. Y habiendo una prohibición expresa en la Constitución, la Corte Suprema se abstiene de entrar en esa situación. Solo a partir del año 2005 es posible a la Corte Suprema constitucionalmente, no digo, y además está el ambiente político para que ello ocurra. Las cosas en ese sentido van juntas, ¿no? Para que la Corte Suprema sí pueda revisar. Ahora, queda respecto de esos casos, ellos están formalmente cubiertos por cosas juzgadas. Y las sentencias que están cubiertas por cosas juzgadas son solo reclamables en el caso chileno sobre la base de un recurso de revisión. Tampoco soy experto en ese tema definitivamente, pero el recurso de revisión requiere de una sentencia judicial que declare, hasta donde llega mi capacidad de recordar, estudié Derecho Penal hace muchos años, que declare que la prueba que llevó a la sentencia judicial es una prueba ilícita. O sea, eventualmente declarado que hay una prueba ilícita en una sentencia judicial determinada que está acompañada de cosas juzgadas, esa sentencia puede ser impugnada. Eso en el derecho interno chileno es la única vía de cambio de una sentencia judicial ejecutoriada. Es decir, lo que me está diciendo es que la Corte la Corte Suprema no es competente en principio y solamente en ese supuesto podría... Requiere una sentencia judicial previa que declare, me atrevo a declarar, pero aquí hay penalistas que saben mucho mejor que yo, que declare la prueba que sustentó la sentencia es inválida. Entonces usted puede ir a un tribunal en Chile y pedir que esa sentencia condenatoria sea revocada, esa sentencia condenatoria que está pasada en cosas juzgadas sea revocada. Lo digo con temor y timidez de equivocarme, sí. Bajo juramento, es un recuerdo de derecho. Usted fue magistrado del Tribunal Constitucional durante 2006 a 2009. 9. Perdón que la pregunta, pero durante algún tiempo hubo algún tipo de impugnación sobre el secreto de los documentos derivado de la ley 1992 o alguna cuestión. No mientras yo serví en el tribunal, ni tampoco se llevó la ley de amnistía a la discusión. Ni tampoco la incompetencia de la Corte Suprema para conocer. Tampoco. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar? No, digo que el Tribunal Constitucional meternos en detalle, no es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Ferrer MacGregor. Juez, le pregunto al señor juez Alberto Pérez. Juez Diego García. Sí, presidente. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, señor testigo, por comparecer esta tarde aquí, por la información y apreciaciones que ha compartido con este tribunal. Y el tema de su testimonio, que son las particularidades de la justicia transicional en Chile. Y sobre eso yo quisiera pedirle alguna reflexión o comentario a partir de 3 constataciones que han sido de alguna manera compartidas y reiteradas aquí hoy en la tarde. Primera constatación: 50 años desde que se produjo un golpe de Estado, 25 años desde que se restableció la democracia en Chile.
Segunda constatación, obra en nuestro expediente, que los recursos de revisión presentados contra las sentencias de los consejos de guerra fueron desechados por la Corte Suprema. Algunos el año 2001, 2002, pero otros después del año 2005. De manera que aparentemente esta modificación normativa del año 2005 no resolvió ni allanó el camino para una justicia transicional completa. Y tercero, la constatación que casi no requiere un proceso internacional de que las sentencias de los consejos de guerra dictadas en ese contexto fueron dictadas sin garantías judiciales, sin pruebas muchas veces y en muchas ocasiones con el uso de la tortura. Llama la atención realmente que en ese proceso de justicia transicional que tiene ya 25 años desde que se restableció la democracia, estas sentencias de los consejos de guerra estén ahí, estén intactas y no hayan sido declaradas sin efecto. No le puedo pedir a usted la explicación de todo eso, usted ha señalado algunas cosas ahora, que no fue parte de una corriente de presión social y política en el contexto en el que se dieron estos informes. Pero sí, conociendo usted y siendo en la materia de su testimonio de justicia transicional, ¿cuál es la explicación de por qué en 25 años estas sentencias que son que afectan desde cualquier orden, no estoy adelantando aquí a una apreciación como Corte Interamericana, sino constatando lo obvio, por qué siguen vigentes? ¿Y qué piensa usted que podría hacer el Estado chileno para resolver este problema? Y que no tenga que ser la Corte Interamericana la que tenga que pronunciarse al respecto. No quiero que hagan el trabajo por nosotros, pero la soberanía nacional de los Estados y las decisiones que se pueden adoptar siempre son espacios en los que guardamos el mayor respeto y la mayor prioridad y preferencia. Porque no estamos ante sentencias, esté la discusión general sobre cada una de ellas, ¿no? Y hay otros contextos políticos en otros estados en donde cierto tipo de procesos se dejaron sin efecto. En general, varios de ellos porque se habían cometido violaciones muy severas. Entonces, ¿qué cosa podría hacer el Estado chileno por su lado? Y si usted tuviera como testigo experto, me atrevo a hacer esta fusión en su caso, alguna idea que compartir con nosotros. Muchas gracias. No tengo mucho más respuestas, señor magistrado, para la perplejidad que yo comparto, para responder la pregunta que no sean las que he señalado. Me parece que hasta el año 90 no había ninguna posibilidad porque el Poder Judicial había sido cooptado ideológicamente, no por vía de amenaza o de corrupción, ideológicamente por los militares. Había una coincidencia de valores muy fuerte entre un poder judicial formado en democracia y en universidades laicas y públicas y un poder militar. Hubo allí un encuentro de mentalidades muy fuerte. Luego vinieron cooptaciones y corrupciones y lo que se quiera. Primero un encuentro muy fuerte. No había voluntad alguna de revisar esta sentencia y había la excusa de que la Corte Suprema no tenía la superintendencia y por lo tanto le bastaba decir, mire, yo no tengo la superintendencia y era la vía de salir, pero creo que no había la voluntad de querer invalidar aquello porque se estimaba que todo esto había salvado a la patria del comunismo. Es mi percepción respecto de las razones por las cuales la Corte Suprema materialmente no quería entrar en esto y formalmente porque tenía la excusa. ¿Por qué no se entró en esto? Democracia desde un comienzo porque no fue tema. Esa es mi respuesta algo cruda, pero creo que es así. Y porque creo que el Estado de Chile desacreditó por la vía de las... Eso le quitó presión, no digo en el caso de las víctimas, que naturalmente en su honra personal esto puede tener una afectación muy fuerte, pero en el caso de la presión social le quitó presión a este tema, porque ya el Estado de Chile había desacreditado y condenado los tribunales militares en tiempo de guerra. Y por lo tanto, decir que estaba o no estaba vigente una sentencia no fue un objeto de preocupación pública, porque hubo a lo mejor poca atención hacia las víctimas, social. Y eso ocurre, señor presidente, en los países desatienden las violaciones a los derechos
derechos humanos cuando su capacidad de horrorizarse o de compadecer se llena. Y yo creo que el chileno estaba atento a los casos más graves y luego se distraía en la frivolidad de la farándula o de lo que fuere en lo que nos entretenemos todos. Y así ocurrió. Y por lo tanto a este tema no hubo atención pública. Probablemente este juicio sirva para poner una atención pública en algo que los chilenos no hemos puesto. El Estado de Chile, hay un respeto muy fuerte por formalidades en la legislación chilena y la cosa juzgada es una sacrosanta institución y hay razones poderosas para que lo sea, me parece a mí. Y por lo tanto es difícil que la Corte Suprema pueda saltarse el valor de una sentencia pasada en cosa juzgada. Y entonces me parece a mí que en la vía el sistema consiste en los recursos de revisión. No quiero decir que sea la solución o no sea la solución, no he estudiado el punto, no sé decir si una vía como el recurso de revisión podría tener éxito en un caso como este o no tenerlo, no soy experto en ese punto, pero me parece que en el derecho interno, para poder enfrentar estas situaciones hay que pensar en el recurso de revisión como la vía adecuada y de allí los abogados empezar a pensar cómo hacer del recurso de revisión una vía eficaz. No sé si lo será o no, pero sería lo que yo pensaría como método, porque no veo en el Estado de Chile un salto sobre la cosa juzgada así como así. Tiene un valor y un peso que va a ser difícil que se salte. Difícil. Cualquiera sea el impacto que pueda producir cualquier crítica, incluso internacional. En Chile el valor de ese tipo de situaciones es muy fuerte porque somos un país muy legalista y creo que eso tiene ventajas e inconvenientes. Gracias, señor testigo. Justamente por ese legalismo, mi pregunta es tal vez reiterada o reiterativa, pero si fueron, como está en el informe Valles y lo sabe toda la opinión pública chilena e internacional, juicios y sentencias sin garantías judiciales, sin pruebas, con el frecuente uso de la tortura, por esa misma legalidad. Durante esos 25 años nadie presentó en el Parlamento Democrático un proyecto de ley para dejar sin efecto esas sentencias del Consejo de Guerra. No que yo sepa, y habría, créame, causado una enorme discusión, muy probablemente, es mi pronóstico, digamos, que una ley pudiera declarar inválida una sentencia, porque hay prohibición constitucional expresa de abocarse a causas pendientes o hacer revivir procesos. Y eso, con certeza, en la cultura jurídica chilena se habría invocado como un impedimento. Entonces, insisto, creo que podría ser de interés explorar por el lado de recursos de revisión. No me atrevo a decirlo con detalle, digamos, pero... Perfecto, muchas gracias, señor testigo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, juez Diego García Sayán. Juez Manuel Ventura Robles. Sí, señor presidente. Unas pocas palabras nada más, porque quiero agradecer muy especialmente su presencia aquí esta tarde. Me ha tocado escuchar centenares de testimonios y peritazgos presentados ante la Corte Interamericana, algunos de ellos impactantes, de los cuales no puedo olvidarme y a veces me recuerdo de ellos en la noche. Pero la claridad de su exposición me ha permitido comprender todo el proceso de la transición chilena con un detalle que yo desconocía francamente. Y eso se lo agradezco mucho porque creo que en mi caso al menos me va a ayudar muchísimo a resolver el presente caso. De nuevo, muchas gracias por la claridad de su testimonio, la altura ética que usted mostró al dar el mismo, y yo creo que si no es el más claro, es uno de los más claros testimonios que me ha tocado escuchar. Muchas gracias, presidente. Gracias, juez. Gracias a usted, señor magistrado. Me alegro de haber podido servir de alguna utilidad en esta corte. Muchas gracias. Todavía no terminamos. Juez Roberto Caldas.
Voy a hablar en portugués, si quiere expresar. Boa tarde, senhor. Apenas para completar pensamento de uma manifestação. Completar un pensamiento que ha manifestado usted en un momento específico. Usted explicó que no se habla hoy en día en Chile de presuntas víctimas. Y usted no ha completado la idea, quedó en el ámbito negativo. Entonces, si no se habla, ¿qué se habla? Que son víctimas. ¿Estoy correcto en esta conclusión? Del debate ha ido variando. Habían voces, ciertamente no eran todas, pero habían voces que justificaban primero esto como enfrentamientos o lo negaban. Los detenidos desaparecidos no existían. Luego, o no tenían o no merecían los derechos humanos porque eran comunistas, eran humanoides. Eso era lo que se declaraba. El lenguaje fue cambiando poco a poco. Luego, desde el mundo militar, desde el mundo de la derecha que lo había apoyado, las voces tendieron a explicar esto como los excesos cometidos en un contexto de guerra o de enfrentamiento. Los inevitables excesos que habían ocurrido en una situación de violencia política. Luego se reconoció que quien había sido fusilado al margen de todo proceso y que estaba con las manos con alambre no era un exceso, y se reconocieron como víctimas, y más bien entonces la defensa fue que el gobierno de Pinochet había realizado grandes avances en el mundo socioeconómico, pero había tenido a un señor por allí que era policía secreta, que había actuado al margen del régimen y había cometido todo tipo de tropelías de los cuales el resto no se enteraba. Poco a poco creo que se ha ido asumiendo esta verdad, pero se ha ido asumiendo muy de a poco y en estos lapsos que yo he indicado, pero hoy día yo no he oído a nadie, al menos en el debate público chileno, hablar o de presuntas víctimas o hablar de excesos. Se habla con claridad de que se violaron los derechos humanos y se condena aquello, incluso entre quienes se muestran fervientes partidarios de las transformaciones socioeconómicas que realizó el gobierno de Pinochet. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Correa Sutil. Este tribunal ya no tiene más preguntas. Les reitero el agradecimiento de la Corte por sus importantes declaraciones. Puede retirarse.